Hola muchachos, bueno, pues vamos a seguir hablando de Gabriel García Márquez y la música de fondo, no es porque la maestra hoy se haya puesto muy contenta, pero era la música que le gustaba a Gabriel García Márquez y es como para contextualizar y entrar en el ambiente. Que él era colombiano y entonces en Colombia lo tradicional es el vallenato. Y aparte él era súper alegre, como les mencionaba en el video del día de ayer, pues se iba a los conciertos de su paisana Shakira, le gustaba la música de Celso y para él el baile fue muy importante. Y el día de mañana también les voy a poner un video donde él gozaba bailar este tipo de música. Por eso se las puse, porque era así como que la contextualización. Y aparte los colombianos son súper alegres, súper queridos y quieren mucho a los mexicanos, eso sí. Entonces, en este video, primero les voy a insertar un video donde fue el funeral de Gabriel García Márquez y que de hecho lo transmitió Canal 11 y en donde se dan reunión diferentes celebridades y diferentes autoridades, tanto de nuestro país como del país de Colombia, donde lo despidieron en el Palacio de Bellas Artes, que fue lo más justo. Todo su funeral estuvo lleno de rosas amarillas y de mariposas amarillas también, que fue algo muy muy emotivo, por un pasaje de su libro de 100 años de soledad, donde habla de uno de los personajes y donde Mauricio Babilonia se va a manifestar por medio de las mariposas amarillas, y siempre que hubiera mariposas amarillas él iba a estar presente. Es una escena de su novela, por eso hacen mucho este simbolismo en su funeral y era muy persistente en esa cuestión del color amarillo. Las rosas que caían de las escenas de sus novelas eran rosas amarillas, pétalos de rosas amarillas. Entonces todo su homenaje bajo todo este contexto, pues había flores amarillas, las mariposas que soltaron. Entonces fue una despedida muy muy emotiva. De hecho, pues a lo mejor a los que nos tocaron leer sus novelas, sus cuentos, fue una partida muy triste, porque aparte era un señor pues a todo dar, y vivió aquí en México. Él era colombiano y era mexicano, quiso mucho a nuestro país también, y a mí me gustaría que ustedes lo escucharan de su propia voz. En el video de mañana les voy a poner la inserción de una entrevista que a él le hacen y de lo importante que fue el boom latinoamericano, de sus propias palabras. El día de hoy les vuelvo a mencionar, les inserto ese video al principio de la despedida que hubo de él y para que contextualicen un poquito. Vamos a leer el cuento, y el cuento ya se los mandé a su WhatsApp, y a mí me gusta que ustedes vayan siguiendo la lectura y vayan siguiendo el audio, ¿ok? Entonces vamos a ver el video. Después les voy a ir explicando bajo qué contexto escribió el cuento. Algo malo está por suceder, que es muy interesante y basado en la superstición que su abuela siempre tuvo presente, la abuela de Gabriel García Márquez. Entonces es muy curioso el cuento. Entonces, muchachos, yo los dejo con el cuento y con el video. Yo desde que nací sabía que iba a ser escritor. Quería ser escritor. Tenía la voluntad, la disposición, el ánimo y la actitud para ser escritor. Siempre escribí, nunca pensé que pudiera hacer otra cosa. Nunca pensé que de eso pudiera vivir. Estaba dispuesto a morirme de hambre, pero ser escritor.
Aracataca guarda celosamente la magia de la pluma latinoamericana más importante del siglo XX. Esta población del Caribe colombiano vio nacer hace 87 años a Gabriel García Márquez. Y México, su segunda patria, es la tierra en la que en abril del 2014 cerró los ojos por última vez. Fue el escritor del realismo mágico que puso a la literatura latinoamericana en un lugar privilegiado en el mundo. Dos países, dos culturas, juntas, rinden homenaje y acompañan en su último viaje al Premio Nobel de Literatura. Alegría y tristeza se mezclan con los sonidos del vallenato. Despedida final frente a la urna impasible que guarda las cenizas de Gabito, como le llamaban entrañablemente sus amigos. Acontecimiento histórico en un monumental recinto, marco perfecto para rendir tributo al gran maestro que de su mano llevó a generaciones por el mundo de la imaginación desaforada a través del poder de la palabra. Hoy asisto a este Palacio de las Bellas Artes, la casa por excelencia de la cultura de México, con el corazón adolorido y el alma agradecida, para decir adiós en representación de más de 47 millones de compatriotas al más grande colombiano de todos los tiempos, al maestro Gabriel García Márquez. Para alegría y honra de nosotros, los mexicanos, nuestro homenajeado escribió en la Ciudad de México la obra que le otorgó reconocimiento mundial. Señoras y señores, el Gabo partió el 17 de abril, el mismo día en que lo hiciera Sor Juana Inés de la Cruz en 1695. Un especial vínculo que lo une aún más a las letras mexicanas. Y nos dejó un Jueves Santo entre una luna roja, una granizada épica y un temblor de miedo, digno marco cósmico para el inventor y cronista de la realidad mágica de Latinoamérica. La quietud de la noche fue cómplice para la culminación del homenaje póstumo al autor de 100 años de soledad. Un ejército de mariposas amarillas inundó el ambiente con el sonido de sus alas de papel. Fue entonces cuando cayó en la cuenta de las mariposas amarillas que precedían las apariciones de Mauricio Babilonia. Comprendió que las mariposas amarillas tenían algo que ver con él. Mauricio Babilonia estaba siempre en el público de los conciertos, en el cine, en la misa mayor, y ella no necesitaba verlo para descubrirlo, porque se lo indicaban las mariposas. La magia estaba ahí, en Aracataca, un pueblo olvidado en un rincón del mundo, allá en suelo colombiano, de viejas casas de madera con caminos llenos de polvo a los que llega el aire ardiente y húmedo del Caribe y que algún día prosperó por sus vastas plantaciones de banano. Vivencias latentes en los recuerdos familiares. La vieja casona de los abuelos donde pasó su niñez fue testigo de las historias que le contaban el abuelo Nicolás, un coronel retirado, y la abuela Tranquilina, una mujer imaginativa y supersticiosa. Remembranzas grabadas para siempre. El cuento que vamos a leer en este momento pues tiene el siguiente análisis literario. El tema está dado por la suspensión que existe en los pueblos y más profundamente es una reflexión acerca del papel que cumplimos en la sociedad. Si estamos esperando que la desgracia llegue a nuestra vida para hoy huir o si somos capaces de quedarnos.
El lenguaje es figurado y utiliza la metáfora, la comparación y la hipérbole. El narrador está en tercera persona. El tiempo no está determinado claramente, pero podemos ver que puede haberse escrito hace 80 años como ahora y la intención sigue siendo la misma. Dar cuenta de cómo está nuestro mundo y que realmente siempre estamos al pendiente de algo malo, como lo presagian los grandes derrumbes económicos, la inestabilidad social y el desempleo. Por eso, el tiempo en este cuento nunca pasa y puede ser motivo de reflexión siempre. El espacio, la historia se desarrolla en un pueblo en donde hay un billar, una carnicería y una plaza. Los personajes principales, la señora que cuenta el presagio, sus 2 hijos. Personajes secundarios, el amigo de Damaso, la madre del amigo, el pariente del amigo, el carnicero y los amigos del billar. ¿Cuál es el contexto de este cuento? Claramente nos habla de la hora y del futuro. El cuento fue narrado en varios encuentros literarios, especialmente en 1972, cuando obtuvo el premio Rómulo Gallegos y un periodista le preguntó sobre el futuro de la literatura latinoamericana. Además, esa es una clara muestra de que no solo fue en esa época en la que se preguntaban sobre la economía, la crisis, sino que ahora este texto es de gran reflexión en nuestra actual situación. El género es narrativo porque se relata una historia imaginaria y está contenido en un subgénero. El cuento, que es un relato breve, tiene varios personajes y está diseñado con un argumento sencillo, que en este caso tiene como finalidad dejar una reflexión indirecta al lector. Bueno, en unos segundos más vamos a dar paso a la lectura del cuento, ¿ok? Algo muy grave va a suceder. Algo muy grave va a suceder en este pueblo. Cuento de Gabriel García Márquez. Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene 2 hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan, ¿qué le pasa? Y ella les responde, no sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a suceder a este pueblo. Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son presentimientos de vieja. Cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice: te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen. Él se ríe. Tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan, ¿qué pasó? Si era una carambola sencilla, contesta, es cierto, pero me he quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder a este pueblo. Todos se ríen de él. Y él, que se ha ganado su peso, regresa a su casa, donde está con su mamá, o una nieta, o en fin, cualquier pariente, feliz con su peso, y dice: le gané este peso a Damaso en la forma más sencilla porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbando con la idea de que su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces le dice su madre: no te burles de los presentimientos de los viejos, porque a veces salen. La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero: véndeme 1 libra de carne.
y en el momento que se la están cortando agrega: mejor véndeme 2, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar 1 libra de carne, le dice: lleve 2, porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar. Y si están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde: tengo varios hijos, mire, mejor deme 4 libras. Se lleva las 4 libras y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando a que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las 2 de la tarde, hace calor como siempre. Alguien dice: ¿se ha dado cuenta del calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor, tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra, porque si tocaban al sol se les caían a pedazos. Sin embargo, dice uno: a esta hora nunca he hecho tanto calor, pero a las 2 de la tarde es cuando hay más calor. Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz: hay un pajarito en la plaza. Y viene todo el mundo espantando a ver el pajarito. Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca a esta hora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy muy macho, grita uno. Yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carretera y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen: sí, este se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice: que no venga la desgracia a caer sobre los que quedan de nuestra casa. Y entonces la incendia, y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio clamando: yo dije que algo muy grave iba a pasar, y me dijeron que estaba loca. Bueno, una vez que ustedes leyeron el cuento y se dieron cuenta lo que en realidad pasó en esa historia, bueno, vamos como a analizarlo un poquito ya en la cuestión narrativa. Primero, pertenece al género narrativo y como subgénero es un cuento bastante pequeño, a diferencia pues de lo que habíamos estado leyendo, ¿no? Es un cuento muy pequeñito. Personajes principales: la vieja, que es la que nos va a decir lo que va a pasar, que algo malo va a pasar, que es un presentimiento y ella siente que es un presagio y se los externa a sus hijos. Y los hijos posteriormente, el hijo cuando juega billar se lo dice a su amigo, el amigo va a la casa
a su casa, se lo dice a su mamá, una pariente que está ahí con su mamá, va a la carnicería, se lo dice al carnicero, el carnicero se lo dice a una clienta que le va a comprar y le dice que se lleve más carne porque algo malo va a pasar. Entonces, la señora se va y sigue contando que algo malo va a pasar, ¿no? Llega un momento en el que dicen, los pájaros no bajaban a esta hora, es porque algo malo va a pasar. Está haciendo mucho calor, es porque algo malo va a pasar. Y se quedan con esa superstición al punto de que, bueno, se van del pueblo, algunos deciden quemar sus casas y la vieja al final dice, ya ven, les dije que algo malo iba a pasar y no me creyeron. Entonces es un cuento muy gracioso al final. Sin embargo, es una temática muy recurrente de Gabriel García Márquez porque la superstición y esas creencias que uno tiene son parte del folclore del pueblo. Entonces, él lo reflejó todo eso dentro de su literatura. A él no le importaba si estaba bien, si estaba siguiendo alguna corriente literaria. No, o sea, él escribía lo que pasaba alrededor. De hecho, él dice que muchas de sus escenas, muchas de cada una de las líneas de sus novelas son un hecho real. En el video que les voy a poner el día de mañana, en una de las escenas de 100 años de soledad, es algo muy interesante que él cuenta, que pareciera que fuera fantasía y no, fue algo completamente real, que es una anécdota de una de sus vecinas. Entonces él decía, los personajes, mi abuela y todo, muchas de esas cosas fueron reales. Por eso se le llama el realismo mágico, porque él buscaba escribir la realidad, todo lo que ocurría a su alrededor, pero con este toque mágico y de fantasía que existía, ¿no? El que la señora haya, por un presagio, por un presentimiento, haya inculcado en todos los pobladores del lugar pánico, es muy interesante ver esa visión, ¿no? Y que como, por muy racionalistas, por que queramos ser, siempre persiste esta cuestión de creer en otras fuerzas, de creer en otras cuestiones. Entonces él es lo que refleja en este cuento. Por muy separado que nosotros lo queramos hacer, no, siempre terminamos creyendo en ciertas creencias, o por ejemplo cuando la abuelita dice que nació en martes, por eso tiene muy mala suerte. Ay, hijo, es que cuando naciste tu estrella no te alumbró. Todas esas cuestiones son supersticiones y él lo único que hizo fue plasmarlo, y fue algo que hasta el día de hoy sigue perdurando, y que por eso se convierten en unos clásicos de la literatura, porque no pasa de moda, porque todavía como lectores, como en alguno de los videos les dije o en alguna de las clases les mencioné, nos identificamos con esa parte que el escritor nos quiere contar. Obviamente también hay un narrador completamente omnisciente, un narrador que sabía todo lo que iba a pasar durante la novela, porque incluso se adelanta a contarnos ciertas cuestiones. También, aunque sea un género narrativo, también usa figuras literarias como la comparación, la metáfora y la hipérbole, que fue lo que les mencioné. Y él utiliza mucho la figura literaria de la hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? La hipérbole es la exageración de la realidad. Siempre se los he dicho así. Entonces, la exageración de la realidad es, por ejemplo, cuando decimos... siempre me gusta mucho este ejemplo porque a su edad creo que lo usan mucho, así como te lloré todo un río. Sí puedes llorar, pero no creo que le hayan llorado todo un río. Sin embargo, esa figura literaria se utiliza y lleva por nombre la hipérbole para darle más sentido y más belleza al texto.
Cuando nosotros decimos te lloré todo un río y estamos usando la hipérbole, porque así se llama la exageración de la realidad, es para que nosotros le demostremos que hemos llorado mucho, mucho, mucho por esa persona. Entonces nos estamos viendo en el otro video, ¿ok?